Hola, soy Sandra de Media2B y quiero contarte muy brevemente en este vídeo y sobre todo de forma muy clara y sin tecnicismos cómo hemos pasado con GCM a tener una estrategia básica de captación de leads con campañas de publicidad activas a tener un sistema de captación y ventas súper controlado y súper escalable. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos pasado de hacer campañas por hacer a conocer al milímetro de dónde provienen las ventas del negocio para poder escalar no solo en presupuesto, sino en tipología de embudos y en estructura. Si tienes una empresa que ya invierte en publicidad y ya genera ventas, es muy probable que te sientas identificado con esto. Hacemos marketing, pero no tenemos la sensación de tenerlo bajo control. Y esto es lo que hacemos en Media2B con empresas que precisamente se encuentran en este punto. Negocios que, por ejemplo, ya captan leads o prospectos, sí que están cerrando ventas, pero sienten que escalar e invertir más en publicidad es arriesgado porque no saben exactamente qué parte del sistema es el que realmente está sosteniendo el negocio. Y para eso al final estamos nosotros y para eso es este vídeo. Nosotros somos una agencia con equipo senior que lleva más de 7 años de experiencia en el mundo del marketing online y hemos facturado más de 45 millones con nuestros clientes. ¿Y por qué te cuento todo esto? Pues por supuesto que nosotros durante estos 7 años también nos hemos equivocado, también hemos cometido errores, pero lo que sí que hemos hecho es logrado masterizar el sistema que nos permite hoy en día hacer esto que te voy a contar en este vídeo, es coger empresas, coger negocios que ahora mismo invierten, pero no tienen un control, porque al final nos hemos dado cuenta que cuando aprendes a medir, pero no solo a medir, sino a interpretar, es decir, la parte técnica es muy importante, pero después está la parte humana de interpretación de esos números, es clave para escalar cualquier negocio. De nada sirve invertir en publicidad, vamos a meterle más CPLs baratos, tal, y después no vender nada. Así que vamos a ver hoy cómo lo hemos hecho con GCM y cómo tú también puedes aplicar este sistema para tu negocio actual. Vamos a empezar por la parte incómoda. O sea, hay muchas empresas que incluso invierten en paid media, ¿no? Pero le tiran el problema a marketing. Es que Meta, es que YouTube me trae leads basura, es que Google lo convierte, es que la agencia me enseña informes súper bonitos, pero es que no entiendo qué está pasando. Y al final, bueno, esto es normal porque pasa mucho, más de lo que nos creemos. Y la mayoría de los reportes que nos presentan las agencias pues están construidos para hablar de métricas, ¿no? De leads, clics, coste por lead, impresiones, muy bonito, pero lo que quiere el negocio al final, lo que necesitamos entender es, vale, pero ¿cuánto dinero entra? ¿De dónde viene este dinero? ¿Y cuánto cuesta producir este dinero? ¿Y cómo puedo meter más inversión sin que se rompa la rentabilidad, sin que se rompa el embudo, ¿no? Y cuando esas preguntas pues no tienen respuesta, cuando todo empieza a ser como una lotería, una apuesta. Y aquí es donde hay que parar, hay que estructurar bien para empezar, no desde cero, pero para empezar a escalar con un sistema y un control, que esa es la clave al final. ¿Qué nos encontramos nosotros cuando llegamos a GCM? GCM no era una empresa sin resultados, es decir, que ya invertían en publicidad, ya generaban leads, ya agendaban llamadas e incluso había ventas, por supuesto, pero el problema era otro, ¿no? Era que el crecimiento era poco predecible, como te estaba comentando anteriormente. ¿Por qué? Porque además GCM no es que tuviera un único embudo, sino es que además tenía un ecosistema de embudos, todos al mismo tiempo y todos entremezclados entre sí. ¿Qué pasa? Que en esos embudos había mensajes o ángulos distintos, rutas de conversión distintas, niveles de interacción distintos, distintos objetivos, puntos de entrada. O sea, era, vale, muchos caminos, bien, pero todo iba al mismo saco. O sea, había embudos montados donde el objetivo era que llegaran leads a volumen y después había otro donde el objetivo eran ventas directa. Entonces todos estaban midiendo como si fuera un único embudo y el resultado era un macro reporte que te dice cuánto inviertes y cuánto facturas, pero no te dice qué parte del sistema es el responsable de traerte un beneficio real a tu negocio. Y aquí es donde está el problema, que no sabes dónde escalar el presupuesto. Puedes ir aumentando poco a poco, ¿no? Venga, vale, metemos más. Es ley de Pareto. Es muy probable que el 80% de tu beneficio venga del 20% de tus acciones. Necesitas identificar ese 20% para ahí sí, ahí es donde hay que escalar, ahí es donde hay que apretar, ahí es donde hay que invertir más, pero no en el 100% porque no tendría ningún sentido. Cuando empezamos a trabajar juntos tuvimos una única obsesión, que fue responder a una pregunta muy simple, que es ¿de dónde viene exactamente el dinero que factura GCM? Y no en general, no del marketing, sino exactamente de qué embudo, de qué campaña, de qué anuncio, cuál es el mensaje ganador o qué camino es el que de forma completa pues, nos genera más ventas. Y si hoy en día no puedes responder a esto, no puedes escalar con seguridad. Cuando mezclas
todo en un único reporte, parece que sí, bueno, todo funciona y tal, pero cuando lo separas entiendes por qué el sistema genera caja y cuál simplemente, pues, qué sistema o qué caminos son los que están generando mucho movimiento, mucho ruido, pero realmente no hay ventas. Porque al final, pues, muchas veces, ¿no?, nos movemos por sensaciones. Parece que funciona, mira, pero trae leads baratos, este tiene un buen CDR, sí, muy bonito, pero ¿hay conversión? O sea, de las ventas que tengo, ¿de qué parte funcionan? ¿De qué parte están viniendo? Y aquí es donde viene el cambio de juego. Lo primero que hicimos fue montar un sistema para que cada contacto tuviera apellidos. Es decir, que cuando entraran en nuestro CRM, en nuestro panel para controlar los leads, supiéramos de qué plataforma había llegado, Meta, Google, YouTube, TikTok, lo que sea, qué campaña concreta había traído este lead, cuál es el embudo, es decir, la proveniencia, el objetivo de campaña, y qué anuncio y ángulo de comunicación nos estaba convirtiendo mejor. Dicho de otra manera, dejamos de ver leads como un número más, sino que empezamos a verlo como unidades trazables dentro del sistema. Y esto es súper crítico porque cuando hay más de un embudo activo, pues el reporte global se puede volver engañoso. Y aquí es donde la mayoría de empresas pues se estancan. Tienes datos, pero no tienes una trazabilidad real de lo que está pasando. ¿Qué nos permitió a nosotros esa trazabilidad y bajar a tierra el sistema? Pues una vez tuvimos clara la procedencia de cada contacto, es como que todo empezó a ordenarse solo, ¿no? Y nos dio la claridad, nos permitió tomar decisiones muy distintas. Pues no apagar un funnel porque el lead era muy caro, por ejemplo, que podría ser una opción lógica. Está muy caro el CPL, vamos a pagarlo. No. Y luego el no escalar solo porque genera volumen. Pues este nos trae CPLs baratos, vamos a escalar. Error. Hay que entender, hay que saber leer cómo funciona el comportamiento, cómo se comporta nuestro lead y sobre todo cómo se comporta el lead que termina convirtiendo y termina comprando nuestro producto o servicio. Aquí además hay una parte muy clave que es el algoritmo. Es decir, cómo el algoritmo de Meta, por ejemplo, cuando tú le metes publicidad, cómo funciona. Y esto lo que permite es que no solo funcione en las campañas actuales, sino que a futuro cada vez se pueda optimizar mejor. Porque, por ejemplo, si tú al algoritmo le dices objetivo de campaña, tráeme leads, te va a traer leads, muchos y cada vez más baratos, pero no necesariamente te van a comprar. En cambio, lo que hicimos fue, gracias a tener un CRM bien estructurado, técnicamente preparado para que la analítica fuera correcta, lo que hicimos fue un CRM que sabía qué leads eran los que agendaban, cuáles se convertían en oportunidades para el equipo de ventas y cuáles terminaban en ventas. Y toda esa información la devolvíamos a la plataforma de publicidad para que el algoritmo aprendiera qué tipo de persona, qué señales, qué ángulos, qué contextos eran los que nos estaban generando ingresos. Es decir, optimizábamos las campañas por conversión y no por leads, ¿vale? Y aquí también está la clave de muchas de las campañas. Mira, por ejemplo, en otro caso de otro cliente que ha llegado a la agencia, venía de estar con una agencia que le traía muchos leads muy baratos, por debajo de los 50 céntimos en España, o sea, era algo wow, pero de 300 leads solo le habían agendado 3. Entonces, aquí está claro que hay algo roto en el embudo, pero si no tienes bien trazado qué está pasando, no puedes ni optimizar las campañas, como hemos dicho, por venta, ni entender dónde tenemos que aplicar los cambios y dónde sí podemos apretar e invertir más en publicidad. En ese caso es un ejemplo súper claro de arranco campañas, arranco con un mensaje y después no tengo ni idea de qué hacer ni cómo moverme porque no estoy sabiendo interpretar los resultados. Una vez el sistema ya está ordenado, el siguiente reto era crecer sin perder calidad y manteniendo los costos, ¿vale? Aquí aparece otro ejemplo muy común en los que tú puedes tener pues, las dos opciones, ¿no? Opción 1, un anuncio que te trae leads muy baratos, no agendan ni compran, y luego otro anuncio que te trae menos volumen, pero las personas sí que han entendido el servicio, sí que han entendido el mensaje y por lo tanto están mucho más dispuestas a tomar la decisión de compra que los del ejemplo número 1. Si solo miras el coste por lead, estoy insistiendo mucho, pero es que es muy importante, si solo miras el coste por lead, escalarás el primer anuncio, la primera opción. En cambio, si miras el sistema completo, escalarías la segunda opción, la de que más costes por lead, pero mayor conversión, ¿no? Y nuestro trabajo consiste al final en identificar esos mensajes que conectan mejor y construir variaciones alrededor de ellos. Es decir, entendemos la analítica, la sabemos interpretar, vemos qué mensajes funcionan mejor, duplicamos. Vamos a hacer versiones de este mensaje.
Y a partir de aquí, escalar con mucho control siempre para que al final el presupuesto, pues nuevamente el CPL no se vaya. O sea que podamos ir un poquito a la par de todo lo que hemos visto que está funcionando bien, pero siempre iterando y evolucionando y ajustando cositas. ¿Cuál es el resultado? Pues un poco el efecto acumulado de todas estas acciones. GCM pasó de tener campañas y resultados a tener ahora mismo un sistema de captación y ventas controlado, que al final es lo que marca la diferencia entre tener un negocio consolidado, estable, a un negocio junior que está empezando y que todavía no termina de saber cuánto va a facturar el siguiente mes, ni los próximos 3 meses, ni el siguiente año. De esta forma conseguimos tener un control, asegurar unas ventas mínimas y a partir de ahí escalar. ¿Por qué? Porque está todo controlado. Y gracias a esto, pues ahora podemos saber qué embudo trae dinero, qué parte tenemos que ajustar y dónde podemos sobre todo meterle más caña a la inversión sin romper esa rentabilidad que tenemos. Si tu empresa ya está invirtiendo en publicidad y ya estás generando leads y ventas, pero sientes que no tienes control total sobre el origen de tus ventas o qué embudo es el que funciona mejor, entonces probablemente no necesites más inversión, más marketing, sino que necesites un sistema. Nosotros acabamos de liberar 3 spots para implementar este sistema a 3 nuevas empresas. Si sientes que esta estrategia tiene sentido para tu negocio porque ya estás invirtiendo en publicidad y te gustaría escalar pero con control y estabilidad, puedes agendar una llamada con nosotros. No es una llamada para venderte campañas. Lo que queremos entender es cómo estás midiendo, cómo estás atribuyendo y sobre todo dónde se te está yendo el dinero. Si encaja, te lo diremos y si no, pues también. Tienes el botón aquí abajo para poder solicitar una llamada con nosotros, así que te espero. Chao.